gente como, por ejemplo, Soledad Martínez, digo, bueno, algunos lugares que responden directamente a Jorge Macri, que no querrían estar dentro de estas listas. Igual para eso hay tiempo porque los nombres propios no necesariamente se tienen que dar ahora, digamos, ¿no? Pero la alianza, que es lo más importante, lo que está establecido, se anuncia hoy 13:30 allí en el Hotel Libertador. Gracias, Agus. Hubo muchos anuncios importantes en las últimas horas que tiene que ver con el funcionamiento del Estado argentino. Seguramente esto será tema de conversación en la entrevista que le haga Luis Majul al presidente Javier Milei. Nosotros vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los funcionarios claves en esta historia. Claves en el sentido de lo que pasó en Vialidad Nacional, en el INTI, en INTA, lo que está pasando en otros ministerios, y que es fundamental hablar con este funcionario, que es Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado. Maximiliano Fariña, ¿qué tal? Luis Gasulla, Agustina Girón, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Bueno, primero preguntarte, Vialidad Nacional, ¿cómo queda parada después de los anuncios y las decisiones que tomaron el gobierno? ¿Dejó de existir tal como la conocíamos? ¿Quién se ocupará de mantener las rutas argentinas? Si me das un segundo y un paso hacia atrás para entender, el porqué de lo que está haciendo el gobierno con los diferentes organismos que vos mencionabas recién. Nosotros cuando vamos a la década del 90, hace 30 años, había 50 organismos en el gobierno nacional. Hoy tenemos 110. Había 30.000 personas trabajando en esos organismos, hoy tenemos más de 80.000 personas trabajando en esos organismos. En esos organismos hay más de 500 autoridades superiores, hay más de 5.000 funcionarios. Entonces, lo que estaba atrás de eso era un mecanismo de robo legal, en donde la política, en donde la casta lo que hacía es crear un organismo, creaba puestos políticos, esos puestos políticos se los repartían entre ellos y a su vez contrataban militantes y utilizaban y creaban programas para repartir dinero que después no llegaban al destinatario final, sino que después no había rendición de ese dinero. Entonces, de esa forma, después si querés podemos hablar del Instituto de Agricultura Familiar, que es un ejemplo muy claro de eso, pero cuando vamos, volviendo un poco al caso Vialidad, que hoy las rutas estén en mal estado, es culpa de que exista Vialidad. Porque cuando uno se pone a descomponer qué hay en Vialidad, hay 5.000 empleados. De esos 5.000 empleados, ya de por sí tenemos 1.300, 1.400 personas con tutela gremial. Es decir, casi un delegado o una persona integrante del gremio cada 3 trabajadores. Tenemos más de 1.400 directores de departamentos, gerentes, es decir, casi un funcionario cada 3 trabajadores. Y cuando vamos a ver realmente la gente que tenía que hacer el mantenimiento, los operarios que están en territorio, en las rutas, trabajando en lo que es cortado de maleza, señalización, bacheo en frío, eran solamente 1.000 de esas 5.000 personas. Entonces, era una estructura totalmente sobredimensionada, en donde estaba el dinero, porque Vialidad tiene su presupuesto, pero ese dinero terminaba en los delegados, terminaba en los cargos políticos, terminaba en repartos que se hacían, y no terminaban en las rutas. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando con Vialidad? 2 esquemas o 2 puntos que para nosotros son centrales. Uno, el institucional, porque creo que cualquier argentino conoce Vialidad por el caso por el cual Cristina está siendo condenada y expresa, pero eso no es casualidad. Vialidad tenía una situación institucional muy endeble. ¿Por qué? Porque era el que escribía los pliegos, el que escribía las concesiones viales, el que planificaba las rutas, el que las ejecutaba, las otorgaba, pero también era el organismo encargado de la fiscalización de ese cumplimiento. Estaba de los 2 lados del mostrador. Por un lado lo ejecutaba y por otro lado controlaba. Entonces se controlaba a sí mismo. Eso te diría que es hasta casi inconstitucional. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Los equipos técnicos, los ingenieros, que son los que planifican los tramos y las concesiones viales, van a pasar al Ministerio de Economía, dentro de un área que se va a encargar de la planificación vial. Y lo que es el control de cumplimiento de las obras, que las obras realmente se hagan en los tiempos establecidos, que se encargue de sancionar, va a ir a una nueva agencia que va a ser una agencia de control y fiscalización de concesiones tanto viales, ferroviarias como servicios públicos. Y la parte operativa, sí. No, ¿y la parte operativa? No, la parte operativa lo que nosotros vemos,
y fuimos a ver campamento por campamento para entender qué estaba pasando. Y creo que algo que lo ilustra muy bien fue lo que pasaba con con algo tan simple como cortar el pasto. La mitad de las horas No que se destina hace. Vialidad en su trabajo es cortar el pasto en las rutas, y dijimos, bueno, vamos a ver cuánto nos cuesta que Vialidad corte el pasto, sacamos el costeo de esa tarea, ¿Mm? y vamos a ver cuánto le cuesta a Vialidad cuando contrata una empresa privada para cortar el pasto. Que vimos que Vialidad lo hace al doble del costo que lo Uf. hace una empresa privada. Eh, Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar? Vamos a empezar a licitar y a concesionar esas tareas, que es algo que ya se está haciendo en más de 2.000 kilómetros, y así esperamos ahorrarnos entre 80 y 100 millones de dólares que se van a volver a destinar a ¿Mm? las rutas. Si nosotros nos ahorramos 80 o 100 millones de dólares, eliminando solamente la ineficiencia que tiene Vialidad, vamos a poder destinar, casi te diría duplicar el dinero ¿Mm? que se está destinando en las rutas nacionales argentinas. Estamos hablando con el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Ferraro, un hombre clave en toda esta historia y en los últimos anuncios que realizó el gobierno. Ahora, lo que dicen fuentes que tenemos dentro de Vialidad Nacional es que Vialidad podía funcionar si se terminaba con la corrupción y se sacaba todos los parásitos que entraron durante el kirchnerismo, y que ustedes durante el primer año de gestión vaciaron la empresa estatal. ¿Qué les dirías y cuál es la realidad en esta historia, Maximiliano Fariña? No, como recién mencionamos, la cantidad y la desidia, la cantidad de organismos que nos encontramos dentro de este primer año de trabajo, estuvimos trabajando con las facultades delegadas, fue enorme. Entonces, el proceso de poder analizar, ver cuál es la mejor alternativa y armar una propuesta seria que realmente brinde soluciones a la gente, pero a su vez elimine los gastos innecesarios, nos llevó algunos meses. ¿Mm? Porque Vialidad es un caso de los organismos que se está cerrando, pero otro caso, por ejemplo, que recién mencionaba, el Instituto de Agricultura Familiar. 10.000 millones por año, 1.000 personas, más de 100 sedes que cuando se hicieron auditorías, a veces uno iba a la sede y no había personas, no había nadie. ¿Mm? El 85% de esos 10.000 millones iban en sueldos. Y bueno, uno diría, bueno, Maxi, por ahí el 15%, imagínate, capaz que llega algún agricultor, alguna persona que lo necesita. No, los programas estaban dirigidos. No se podía uno inscribir en un programa del gobierno nacional. Los mismos funcionarios de esos organismos lo repartían a dedo, haciendo clientelismo a quien les llegaba el dinero. ¿Mm? Pero lo peor es que esas personas que recibían el dinero tampoco sabemos en qué lo utilizaban, porque cuando fuimos a buscar las auditorías, cuando fuimos a buscar las rendiciones de gasto, no estaban. Entonces, crearon un mecanismo legal, un organismo para darle empleo a militantes, para generar puestos políticos y para repartir 10.000 millones de pesos por año de forma legal. Ahora, Y eso pasaba en cada uno de los esquemas y en cada uno de los puntos del Estado. ahora, Maximiliano, o hay dos ejes dentro del gobierno, o hay algunos funcionarios que van a fondo y hacen las cosas bien y otros que no. ¿Cómo vos me decís que encontraron todo lo que encontraron en Vialidad y, por ejemplo, otro funcionario de este gobierno no encontró nada y hasta felicitó a los que manejaron el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU? ¿Cómo? ¿Podría repetir la pregunta? Claro, ¿cómo ustedes encontraron todo lo que encontraron en Vialidad, con corrupción, con parásitos, con gente que no hacía las cosas, con gente que se la choreaba, y el mismo gobierno en otras áreas no encontró nada raro? O por lo menos sí, los superiores sí lo encontraron las cosas raras, caso ministro de Economía Luis Caputo, y el subalterno Sebastián Pareja casi felicitó a Grabois con el FISU. O sea, si choreaban en Vialidad, seguramente que choreaban también en el FISU, o en otras áreas del gobierno. No, a veces es difícil encontrar las pruebas de cómo sucedían las cosas, pero cada uno de esos elementos que permitían tener esquemas que no eran los más transparentes posibles se fueron eliminando. Y si uno mira la cantidad de fondos fiduciarios, nosotros en este año y medio quedamos cerrados más de 29 fondos fiduciarios, entre los cuales está incluido el FISU. Sí, Entonces sí. no hay una doble línea, no hay una división entre dos líneas de gobierno. Todo el gobierno creo que es uno de los gobiernos con mayor convicción y más alineados políticamente, porque tenemos un presidente que tiene una visión muy clara en donde lo único que nos pide es mayor competencia para el sector privado y mayor libertad para las empresas y para las personas y eliminar cualquier esquema de corrupción. Entonces, a veces sí, es difícil encontrar las pruebas porque uno busca los datos, pide las nóminas, pide las rendiciones y no encuentra nada. Ahora, que no haya pruebas no significa
que no puedan ser mecanismos para impulsar si las un mal querés uso de los encontrar, recursos públicos. las encontrás las pruebas. ¿Qué va a pasar con el INTA y con el INTI? Bueno, con el INTA es un organismo que a lo largo de la historia tiene un gran reconocimiento por el sector agrícola, y lo que nosotros estamos diciendo es se tiene que enfocar en lo que le dio origen, en lo que le dio prestigio, que es generar desarrollos de investigación para el sector agroindustrial. ¿Qué pasó en el medio y qué pasó en estos 20, 30 años? Lo mismo de todos los organismos públicos. Aumentó la cantidad de empleados, pasamos casi un poquito menos de 4.000 a 6.000 empleados, tiene más de 500 sedes, tiene más de 1.000 cargos y 1.000 funcionarios. Es casi, diría, la mitad de cargos que tienen todos los ministerios sumados en su conjunto. Es una locura la dimensión que tomó el INTA. Pero también cuando uno pone a ver qué es lo que hace, hay investigadores que son muy buenos, hay investigadores que tienen una tarea muy destacable, pero también nos encontramos con cosas irrisorias como pasa en muchos organismos. Yo el otro día me bajé de la misma página del INTE, lo puede buscar cualquiera, algunas de las investigaciones, y por ejemplo había una investigación que se llamaba Mujeres Rurales, celebrar lo común y valorar la diferencia. Había otra que era Comidas del Pueblo Wichi, había otra que era Alto, Mujeres Rurales y el Derecho al Ocio. Entonces, lo que hay que tratar es tener un organismo que realmente cuide el dinero de los productores, porque el INTA recibe mucho dinero y nosotros, si logramos eficientizarlo, achicarlo y que funcione mejor, lo que vamos a poder hacer es devolverle el dinero a cada uno de los argentinos. Porque parte de nosotros, siempre lo resaltamos mucho con Federico Sturzenegger, es para nosotros la motosierra es devolverle el dinero al contribuyente. Nosotros llevamos ahorrado ya más o menos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en lo que va de este año y medio, y cada uno de esos pesos se lo devolvió el contribuyente. ¿Cómo? Bajando los aranceles a los celulares, cómo bajando los aranceles a lo que fueron los neumáticos, que son fundamentales para el sector productivo, bajando la inflación, eliminando diferentes impuestos, permitiendo que las personas, cualquier argentino, pueda traer por courier el producto que necesite hasta $400 sin pagar aranceles. Entonces, ese es el proceso donde nosotros vemos que a veces se lo interpreta de forma correcta, de forma incorrecta, porque para nosotros el ajuste es lo que pasó antes del 2023. Ajuste es aumentar el gasto público, aumentar la cantidad de empleados, aumentar la inflación, aumentar la deuda. ¿Con el dinero de quién? Con el dinero del contribuyente. Es como si, Luis, yo te pidiera tu tarjeta y me la prestás y empiezo a gastar. Y sí, claro, si gasto con tu dinero es muy fácil. Me compro un televisor, me compro un termo, me compro un auto nuevo. Ahora, estoy haciéndote un ajuste a vos que después vas a tener que pagar eso. Bueno, claro, nosotros lo vemos. Está claro. Estamos hablando con el secretario de Transformación del Estado. Le hace una pregunta a Agustina Girón y después te voy a pedir retomar lo del INTI. Hay un tema que genera mucho ruido y lógicamente preocupación por la sensibilidad, ¿no?, de ese tema, que es el del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Por qué se toma esta decisión y cómo se va a asegurar que las funciones que debiera tener vayan a realizarse? Ahora que te pido repetir, pregunto, pues se escucha muy entrecortado. El tema del Instituto Nacional del Cáncer, que bueno, se anunció desde el Ministerio de Salud, pero obviamente forma parte también, ¿no?, de las desregulaciones de organismos que son absorbidos por otras áreas de gobierno. Le pregunto por qué se toma esta decisión y cómo se va a asegurar que las funciones que debiera cumplir ese instituto puedan realizarse. Está buenísima la pregunta. En lo que es salud se hicieron, te diría, dos grandes cambios. Uno es la creación de la Agencia Nacional de Establecimientos de Salud, ANES, que lo que va a hacer es generar un uso más eficiente de los recursos públicos. ¿Por qué? Nosotros tenemos 5 hospitales, uno de los más grandes es el Posadas, pero cada hospital tenía su propia área administrativa, tenía su área de recursos humanos, tenía su área de compras, tenía sus áreas de contabilidad, de finanzas. Entonces lo que vamos a hacer es, cada hospital va a seguir funcionando, va a seguir con la misma cantidad de médicos, no se va a ver afectada la prestación, va a seguir con su especialización, pero todo lo que son las compras y la parte administrativa se va a centralizar en una sola agencia que va a hacer las compras para los 5 hospitales, generando escala, generando volumen, generando mejores precios, y a partir de esos ahorros utilizarlos para fortalecer el funcionamiento de cada uno de los 5 hospitales. Bien. Pero después lo que nos encontramos, por ejemplo, es una cantidad de organismos que se habían creado simplemente con el fin de crear estructuras. Porque ahí mencionaste uno, también estaba el Instituto de Medicina Tropical. Argentina casi no tiene trópicos, tiene 2-3 kilómetros de trópicos y tiene en lo que es el ANLIS un instituto y varias áreas especializados en lo que es investigación de transmisión de enfermedades. Entonces, ¿por qué uno tiene un Instituto de Medicina Tropical? Bueno, pues fue, por lo que se dice, una negociación con diputados en el momento del Congreso,
que a cambio de algunos votos pidieron la creación de ese instituto. Entonces, es parte de la reproducción de estructuras Bien, simplemente por crear poder y por crear cargos. está claro. Entonces, que haya determinados institutos, que recién mencionaba, por ejemplo, también del cáncer, la eliminación de institutos no significa que se dejen de hacer esas funciones esenciales. El Bien. Estado y el Ministerio de Salud tienen sus propias áreas y esas áreas van a seguir prestando esas funciones que ya estaban duplicadas con el Instituto del Cáncer. Maximiliano, la última, ahora sí. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, ¿lo cierran o no lo cierran? El INTI no se cierra, lo que se está No se haciendo cierra. es pasar a un esquema en donde tiene un mayor poder el sector privado. Pasaba algo risorio con todo lo que es productos, por ejemplo, como pilas, como un juguete, como autopartes, en donde uno se pregunta, ¿por qué es caro ese producto en Argentina? Bueno, es caro básicamente por la burocracia que enfrentaban. Mm. Cada termo, por ejemplo, que ingresaba al país tenía que ir al INTI a que sea verificado. Por más que tuviera los mejores estándares de seguridad, por más que tuviera todas las certificaciones internacionales, por más que fuera realizado en una planta que tenía buenas prácticas manufactureras, decíamos, bueno, nosotros nos confiamos en Suiza, nos confiamos en Estados Unidos, nos confiamos en la Unión Europea, te exijo que vuelvas a hacer todos los ensayos en Argentina. Entonces estamos cambiando esa visión y posiblemente en las próximas semanas saquemos un decreto en lo que estamos estableciendo de todos los productos Esto le que das tranquilidad a la ya gente, están que está. certificados. Le das tranquilidad a los ¿Cómo? laburantes ahí del INTI que estaban cortando la General Paz y que muchos son laburantes que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Eso Bueno, tiene la nosotros tranquilidad. lo que nosotros vamos a hacer, y eso sí, somos responsables, vamos en cada organismo y separamos trigo de paja. Entonces vamos a separar las funciones que sean esenciales para el Estado y las funciones que no sean esenciales. Las que Bien, sean esenciales se van a mantener y algunas tareas del INTI se van a mantener y otras que no son esenciales y por ahí ya no van a ser necesarias, se se van van a a cortar. eliminar y se va a reducir esa dotación. Pero digo, no podemos ponerle esa carga de contribuyente. Bien, Maximiliano Fariña, muy interesante, gracias por estos minutos y te invito a seguirla en las próximas semanas. Un placer. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación. Maximiliano Fariña, es secretario de Transformación del Estado, es el funcionario clave en esta historia. Muy interesante. Todas las preguntas, todas las dudas fueron evacuadas aquí con él. Mariana Yalo, ¿cómo estás? Buen día.